Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. En esta ocasión vamos a seguir estudiando lo que concierne a la Biblia. En el tema anterior estuvimos analizando la Biblia y haciendo una comparación con el Corán. En este momento vamos a estudiar algo sobre el libro del Mormón, porque es otro escrito que en estos tiempos se presentan como un evangelio, se presentan como palabra de Dios, y hay millones de personas que siguen las enseñanzas que están en el libro del Mormón. Vamos a comparar o vamos a analizar lo que el libro del Mormón dice y vamos a comparar con lo que la Biblia dice en algunos aspectos solamente, porque otros aspectos no los vamos a comparar. Creo que con lo que vamos a estudiar en la Biblia es más que suficiente para saber qué es lo que hay con el libro del Mormón. Para este análisis que estamos haciendo ahora, no vamos a estar buscando dentro del libro que dice aquí o que dice allá. Vamos a analizar solamente la introducción que aparece en el libro del Mormón. Con el análisis de esta introducción es más que suficiente para saber si es correcto creer que el libro del Mormón es palabra de Dios y Dios la dio a pesar de haber dado la Biblia, o sea, las Sagradas Escrituras. Así que vamos a ir leyendo en la introducción del libro del Mormón. Dice de esta manera: el libro del Mormón es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Ya el autor está diciendo de inicio que este libro es semejante a la Biblia. Es bueno tener esta declaración en mente, semejante a la Biblia. Sigo leyendo. Es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de las Américas y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Así que este libro dice que tiene la plenitud del Evangelio eterno. Vamos a tener esto en mente también. Uno, que es eh, semejante a la Biblia, y otro, que contiene la plenitud del Evangelio eterno. Escribieron el libro muchos antiguos profetas por el espíritu de profecía y de revelación. Así que estos profetas que escribieron este libro, según dice aquí, fueron antiguos profetas que fueron inspirados, como Dios inspiró, semejante a la Biblia. Por lo que se está diciendo, eso se desprende. Sus palabras escritas sobre planchas de oro fueron citadas y compendiadas por un profeta e historiador llamado Mormón. Así que este libro no fue como se escribió la Biblia en papiro o, o en pieles de animales como se escribe la Biblia, que se escribió en papiro primero y después se escribió sobre la superficie de las pieles. Este fue escrito sobre planchas de oro. El registro contiene un relato de dos grandes civilizaciones, sí que son dos grandes civilizaciones. Una llegó procedente de Jerusalén en el año 600 antes de Cristo. Así que llega eh, estos relatos por dos grandes civilizaciones. Y esas civilizaciones son grandes, deben conocerse en la historia, deben conocerse en la Biblia. Pero me llama la atención este otro dato. Una fue
escrita 600 años antes de Cristo. Y ahora viene mi primera pregunta en este análisis que hacemos. El Evangelio es una palabra que aunque tiene que ver desde el momento en que Cristo o Dios dio a conocer a Adán y Eva el plan de la redención y se escribe el Antiguo Testamento, el Evangelio tiene que ver más con la parte de la Biblia que habla en el Nuevo Testamento. Pero sí, vamos a señalar, el Evangelio se dio a conocer en el plan de la redención y este es señalado en Génesis 3:15. Aunque en el Nuevo Testamento los que escribieron los evangelios fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero tengamos esta declaración presente. Y dice, y tiempo después, esa gran civilización se dividió en dos naciones conocidas como los nefitas y los lamitas. Estas dos grandes naciones, ¿en qué lugar están? ¿En qué lugar de la historia se oye hablar de nefitas y lamitas? Se oye en el libro del Mormón, pero en otro lugar, yo por lo menos nunca las he escuchado. Aunque después de esta grabación voy a darme a la tarea de investigar sobre estas naciones un poco más de lo que hasta aquí he hecho, a ver si las encuentro, porque hasta ahora nunca las he encontrado. La otra división había llegado mucho antes, cuando el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel. Este grupo se conoce con el nombre de Jereditas. Así que estas personas vienen desde cuando los seres humanos estuvieron edificando la Torre de Babel y se llamaron Hereditas. Tampoco he escuchado de ninguna nación en la tierra que se haya llamado Hereditas. En este grupo se conoce con el nombre de Hereditas, estamos repitiendo la lectura. Después de miles de años, todos fueron destruidos con excepción de los lamitas. Así que todas estas naciones grandes fueron destruidas. Tampoco conozco los datos históricos que avalen acerca de esto, pero dice que quedaban los lamitas. Y es curioso que diga los lamitas, dice los cuales son principales antecesores de los indios de América. Así que estos lamitas que quedaron fueron las personas de las cuales salieron los indios de América. Tampoco dicen cómo llegaron a América, cómo fue esto que se señala aquí. Sigo leyendo la introducción. El acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el libro del Mormón es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los nefitas. O sea, que Cristo estuvo entre los nefitas y los nefitas se están presentando aquí como esas grandes civilizaciones que fueron destruidos por lo menos 600 años de Cristo y además desde los tiempos de la Torre de Babel. Y aquí dice que fueron, eh, este libro de Mormón habla del ministerio personal de Jesucristo entre los nefitas poco después de su resurrección. Así que cuando Cristo resucita, después de haber muerto en la cruz, en vez de ir al cielo a hacer la obra que él dijo que iba a hacer, como se señala en las escrituras, aparece que estaba Jesucristo predicándoles o trabajando en estas personas
donde Cristo les describe el plan de la salvación. Dice aquí, voy a leer otra parte, dice, en él se expone la doctrina del Evangelio, se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que debe hacerse para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Aquí se habla del Evangelio y otra cosa que me llama la atención es que se dice a los hombres cómo alcanzar la paz y cómo seguir la salvación y alcanzar la vida eterna. Cuando Cristo en la palabra, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, dice Cristo, mi pasos dejo, mis pasos doy. O sea, Cristo nos da la paz. Cristo nos presenta donde Él dice que Él es la verdad. Cristo nos enseña que Él es la puerta por la cual se va al cielo. Cristo nos presenta que Él es el buen pastor. Y Cristo, como el Espíritu Santo que guía las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, dice que no se podía añadir ni quitar a lo que está escrito en el Evangelio. Así que, como Cristo va a hacer algo, aparece haciendo algo que la Biblia no dice que Cristo está haciendo. Aquí ya hay una contradicción con respecto a lo que está escrito en la Biblia. Pero sigo leyendo aquí. Después de terminar sus escritos, Mormón entregó la historia a su hijo Moroni. Así que cuando Mormón hizo todos estos escritos, leyó todas estas cosas, hizo la historia, se la entregó a su hijo Moroni. Ahora vamos a abrir un poco los ojos para ver qué dice aquí este libro. Y repito, esto que acabo de leer para unirlo con lo que voy a leer a continuación. A continuación. Después de terminar sus escritos, Mormón entregó la historia a su hijo Moroni, el cual, la, el cual le agregó unas palabras y escondió las planchas en el cerro Humorá. ¿Qué cerro es este? Tampoco aparece ni en la geografía ni en la historia de la Tierra. Pero bueno, Moroni la gente enterró en el cerro, en el monte Humorá. Ahora dice, el 21 de septiembre de 1823, el mismo Moroni, para entonces un ser glorificado y resucitado, se le apareció al profeta José Smith y lo escribió y lo instruyó concerniente al antiguo registro y a y a la destinada traducción de este al idioma inglés. Así que Moroni, hijo de Mormón, que escondió estas tablas en este monte que señalamos, se le aparece como un ser glorificado y resucitado, José Smith, y le da las instrucciones o lo guía para que lo traduzca al idioma inglés. Aquí hay algo que quiero señalar de inmediato. Moroni resulta ser que fue una persona que según este libro era hijo de un profeta llamado Mormón, una persona que había muerto, pero que había resucitado. ¿Qué resurrección fue esa? La Biblia no la registra, la historia no la registra, pero sí hay en la Biblia algo que debemos analizar en este mismo instante. Voy a poner el libro del Mormón un poquito aquí y voy a leer dos lecturas bíblicas. La primera
está en el libro de Isaías, en el capítulo 8. Voy a leer versículo 19 y el versículo 20. Dice, cuando os digan que consultéis a los medios y espiritistas, que susurran y cuchichean, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y ahora se presenta aquí Moroni, alguien que había muerto y que resucitó y que glorificado estaba. ¿Quién lo glorificó? No es un muerto. Está usando Dios a una persona muerta para venir a dar un mensaje a los vivos. No está en contra de lo que está diciendo aquí, que no se consulta a los muertos por los vivos, pero vamos a ver por qué no se consulta a los muertos por los vivos. Y ahora vamos a leer solamente un texto en la Biblia, Eclesiastés, capítulo 9. Voy a leer a partir del versículo 4. Dice, hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Hasta su memoria quedó en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Así que aquí la Biblia habla categóricamente, los muertos nada saben, los muertos no están en una esfera vivo, y si están vivos no tienen que resucitar. Los muertos, dicen, nunca más participan en las cosas que se hacen debajo del sol. Esto se parece a Eva cuando estaba en el jardín del Edén y el diablo se le aparece como una serpiente. Esto se parece a cuando Cristo fue tentado por el diablo y se le apareció como un ser majestuoso para tentar a Cristo. Pero Dios no va a violar su palabra para presentar algo que se dice Evangelio Eterno y ahora es un muerto glorificado, no sé por quién, para traer un evangelio que tiene la paz y la vida eterna. Eso es una contradicción completa de lo que la Biblia dice. Además, la Biblia habla muy claro cuando dice que el mismo diablo se disfrazaría como ángel de luz para engañar. Jesús dijo que en el último tiempo habrían falsos cristos para engañar. Bastaría solamente con esto para saber que el origen del libro del Mormón no es el origen de Dios. Aquí ni se habla del Espíritu Santo, ni se habla de nada. Se dan lugares que no existen, se dan nombres que si existieron no sé, pero uno de ellos estaba muerto y al estar muerto, pues ya terminó. Dios iba a violar todo lo que dice su palabra para traer esto, cuando él mismo había dicho que no se le añadía ni se le quitaba al Evangelio. Por lo tanto, y con todo respeto a los mormones, porque no tengo nada contra las personas mormones, pero esta doctrina es del diablo, no es de Dios, porque aquí mismo lo está señalando. Y voy a leer algo más. Dice aquí, en la ocasión oportuna se entregaron las planchas a José Smith, quien las tradujo por el don y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas. Bueno,
Ahora José Smith es capacitado por Dios para traducir estas planchas, pero yo hago una pregunta. Cuando vamos a estudiar la Biblia, sabemos que se escribió en pergaminos, que se escribió en papiros, y esas copias o partes de ellas se encuentran. Yo mismo he estado en Qumrán donde se encontraron parte de esos escritos. En el Museo de Jerusalén he podido verlas con mis ojos, todos esos escritos. Copias de esos escritos aparecen en distintos libros. Se estudian, se analizan y se ven que está diciendo lo que la Biblia dice. Pero ¿quién ha visto esa plancha de oro? Unas personas que aparecen aquí que dicen que son testigos. ¿Por qué? En vez de ser traducido como se tradujo la Biblia, con personas que estudiaron y Dios los guió por Smith, porque las vio y las tradujo y ya hay que aceptarla. Y si la Biblia fue dado en papiro, fue dado en pieles de animales, ¿por qué esta cosa ahora viene apareciendo dada por un muerto resucitado que no es más que un demonio en unas planchas de oro? Y estas declaraciones del Evangelio semejantes a la Biblia. Voy a leer otra partecita aquí. Dice, concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo, declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la clave de nuestra religión. Y un hombre se acercaría más a Dios al seguir su precepto que los de cualquier otro libro. Así que está poniendo este libro por encima de la Biblia, que por este libro, dado por un muerto, que no es un muerto, sino un demonio, se presenta el Evangelio verdadero. No hay una comparación entre este libro que sale por 1844, no hay comparación con la Biblia, no la hay. Porque la Biblia es la palabra de Dios que a través de 1600 años Dios dio y tiene todas las instrucciones y todo lo que el ser humano necesita para ser salvo. Al final de Apocalipsis están las palabras que ya he leído en el tema anterior y las repito ahora. Bueno, las voy a leer porque creo que debo hacerla. En este momento estoy buscando Apocalipsis, capítulo 22, para leer estas palabras. Dice aquí, el versículo 18 y 19, advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno le añade algo, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita algo de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad que se describe en este libro. Así dice Dios, su palabra tiene pruebas, tiene autoridad, se conoce en la historia, está de acuerdo con la historia de este mundo. Ahora aparece este libro escrito de una forma misteriosa, dada a un hombre que también tiene problemas misteriosos porque su vida no terminó correctamente, estuvo preso y terminó de otra manera. ¿Quién fue el que inspiró eso? No hay comparación. Cualquier persona puede seguir lo que le parece, pero el que quiera seguir a Dios tiene que seguirlo por la Biblia. No por ningún escrito ni por ninguna cosa que alguien inventa y usa lugares que ni existen.
y usa eh, escritos originales que tampoco existen, que nadie ha visto y que están en contra de la palabra de Dios. Y ahora, sin que yo haya entrado a estudiar lo que el libro de Mormón dice, usted puede estudiarlo y compararlo con la Biblia. Y va a encontrar que dice cosas que están contrarias a lo que la Biblia señala, no solo en la introducción como hemos hecho, sino en todo lo que está escrito, aunque alguna cosa correcta debe ser, porque nunca el veneno viene o no se da así, veneno solo para que ya nos matemos, lo ponen con la buena comida para que nos haga daño. Yo termino aquí este estudio no porque no haya más que decir, sino porque es más que suficiente. He hecho el tema más largo en este estudio de todos los demás. Si te parece que esto puede ayudar a otros, compártelo. Pero termino diciendo a la ley y al testimonio, o sea, de acuerdo con lo que la Biblia dice. Fuera de ahí, lo que se haga no ha amanecido. En el próximo tema voy a hablar algo con respecto a Elena White. Nos vemos en el próximo tema.